mi familia no hay médicos, no había, digo, anteriores en mi familia materna ni paterna, más bien eran educadores o en otras áreas. Y yo en el colegio ya empecé a pensar que iba a ser lo que me gustaba y me iba bien en matemáticas. Y en el colegio pensaban que fuera profesora de matemáticas. Y a mí ser profesora no me inspiraba mucho en ese momento, pero tenía mucha curiosidad, yo creo. Y dentro de eso elegí la carrera de medicina. Mi padre, que había sido militar, ¿no? Se retiró después, sentía mucho, que nos decía mucho que fuéramos universitarios. A mi hermano, yo tengo un hermano, y las carreras que a él le gustaban eran arquitectura y medicina. Por algo, mi hermano es arquitecto y yo médico, pero me empezó a interesar siendo algo casi desconocido para mí, porque también había sido una niña sana, digamos, o sea, no tenía muchos contactos con médicos, ¿no? Pero era la idea de la medicina, de curar, tal vez, no sé, no era así tan, pero de saber, tal vez, había mucho de eso. Entonces entré a medicina como a un lugar, ya la universidad en vez de un colegio más grande y con todo lo que empezara a abrirte el mundo, ¿no? Pero protegida me sentía porque algo tenía la Universidad Católica, esa sede ahí del centro en ese momento, que se podía llegar fácil, en fin, y algo conocido así, que me sentía contenida, diríamos ahora, ¿no? Y los otros así, que eran sedes en distintas, me asustaba un poco, tengo que reconocer eso. También que terminé el colegio con 16 años, entré a medicina con 17, que no parezca tampada tampoco. También del colegio que me fui separando de ser católica. Fui como abriéndome que tal vez eso no podía ser lo único, ¿no? Las monjas de mi colegio me aceptaron eso, pero fue bien especial, porque en la universidad fueron más rígidos, por ejemplo, si de ir a un grupo me decían, si no crees y todo, no vengas a este grupo, así, un grupo no de la medicina, ¿no? Pero en el colegio no. Eso fue una abertura que yo encontré muy grande, ¿no? Me dijeron, si no quieres hacer estas cosas, o la confesión todos los meses, o una cosa así, porque yo les di, era así como, yo, dicen los mandamientos que si no tengo pecado mortal, basta con que me confiese una vez al año, porque era una fila ahí, todas hablaban de las fiestas, de no sé qué, yo no participaba mucho de eso. Y me dijeron, te puedes ir a la biblioteca. Entonces me fui a la biblioteca y empecé a leer un libro en China, porque también les había dicho que por qué no enseñaban, nunca enseñaron una historia de Asia. O sea, tenía ese tipo de curiosidad. Y encontré que 4000 años antes de Cristo había una Virgen Madre y que había tenido su hijo y toda una historia. Yo les dije, ¿what? ¿Qué es esto? Y entonces me dijeron, tranquila, tranquila, no hagan. Ellas fueron muy comprensivas, no así mi mamá, que me rogaba que no estudiara medicina. Y las monjas me dijeron, estudia medicina, y luego me contrataron en el colegio para que le hiciera la revisión a las niñas. Tuve una recepción bastante buena con ella. Fui una leedora de novelas policiales, y entonces descubrir quién era, y hacer todas esas elucubraciones. Una vez leí que algo hizo una comparación Freud con los detectives. Y eso me pasó un poco en la época de adolescencia, y después me interesó la literatura. Ah, bien. ¿Y en la Eh, época escolar? En qué época empezó con la literatura, con esos gustos? en los cursos medios, sí, como leer En busca del tiempo perdido, lo leí como y otros de ese tipo. Y cuando en tercer año nos hicieron psicología general, y después leímos Freud, yo dije, como que descubrí algo. Esto es lo que yo quiero entender, saber, pensar, ¿no? También tal vez
para entenderme yo misma, ¿no? De esto, de que tenía ideas distintas, que en mi familia, mis primas en general, no era muy corriente y decían, no, no vas a quedar, si es muy difícil quedar en medicina. Era como una frase que había así, ¿no? Pero sí tenía otros primos en la universidad y una prima mía estudió veterinaria, estudiamos casi juntas, ¿no? Así que ya había un cambio también en la familia, del interés ya más de las niñas por meterse en carreras así, a lo mejor, que hasta ese momento no era muy femenina, ¿no? Nos contaba antes de partir la entrevista de una bisabuela, vendría siendo. Es mi bisabuela, sí, mi bisabuela bisabuela por el lado de la mamá, sí, Pinochet. Mamá, ¿no es cierto? Que también había tenido una historia con que las mujeres vayan a la universidad. Sí, sí, ella estaba entre las mujeres de ese tiempo que lucharon por eso. Tenía un colegio para niñas, que le costó mucho, varios intentos antes que aceptaran estas niñas a la universidad. Fue el doctor Infante con el que yo después trabajé, con el doctor Núñez, que fue muy significativo para mí, ¿no? ¿Y él era su profesor? Fue profesor en la Universidad Católica, el doctor Núñez, que murió hace tiempo, y también era un psicoanalista, ¿no? Conocido, y ellos hicieron los cursos. Hubo otro hecho así del doctor Beca, Francisco Beca, era profesor. Él nunca perteneció a la Asociación Psicoanalítica, pero tenía esa orientación, era un psiquiatra más antiguo, así como del hospital, de los psicóticos, ¿no? Muy clínico, y era el profesor oficial de la universidad en ese tiempo. Y un día que teníamos clase, no llegó porque le dio un infarto y murió. Eso fue un hecho muy marcador. Sí. Y a la clase siguiente, el doctor Núñez, que quedaba como profesor, hizo una clase así que fue inolvidable, así, ¿no? Un homenaje, y yo creo que también está en los puntos que yo dije, esto yo voy a hacer, ¿no? Esto voy a hacer. Puse hecho. Y esto voy a hacer, ¿qué es lo que vio en ese evento? Yo creo que era, bueno, trabajar como psiquiatra, trabajar en psicoterapia, yo creo que era la mirada, ¿no? En psicoanalítica, que era lo que ya estábamos conociendo. Ese año estábamos viendo con él psicosis. Pero también entraba lo que yo, desde que entré en medicina, y como una cosa así que era tranquilizante para mí, voy a ser doctora de niños. No, ser doctora de niños era una cosa tranquilizadora para la familia, pero a mí me gustaba, siempre me gustaron mucho los niños, me importaron, trabajar con ellos. Claro, me recibo como, médico todavía, y no había mucho las becas, y pasa otra cosa, que el doctor Núñez, que era el profesor, se casa porque estaba separado, divorciado, y la universidad le pide la renuncia, por ese motivo. Y entonces eso fue también que quedamos en el aire los ayudantes, José Antonio Infante y yo, que era ahí. Y me dice, la cátedra la tomó Roa, se la dieron a él. Y yo fui, me dijo, pero Elena, usted vaya donde Roa, a nosotros no importa. Sí, la cosa es que termine, por ejemplo, la experiencia con psicosis, en fin, que te contraten para tener más experiencia. Y ahí me salí porque no tuve ninguna acogida de ningún tipo. Entonces ahí, como yo supervisaba con Luciana Mate, ella iba en la casa, ella supervisaba, hablé con el doctor Mate, que ella, bueno, entonces él me ofreció un contrato, que alguien de provincia que no iba a venir todavía para tener un cargo, yo le decía que necesitaba tener un cargo también. Entonces estuve en el hospital psiquiátrico haciendo la experiencia con psicóticos en mujeres y hombres antes de irme a provincia, porque sabía que me iba a ir a provincia.
a Puerto Montt. Entonces hice eso como una formación de ese tipo básica. El doctor que me tocó en adultos era muy estricto, me corregía las fichas con lápiz rojo y haga buena letra, si no se las recibo, lo que no se entiende, en fin. Pero fue realmente alguien que me ayudó mucho. Y cuando estuve en Puerto Montt, él me dijo, usted me informa de los pacientes. Y yo vi pacientes psicóticos que mandaba a Santiago al hospital psiquiátrico directo a este doctor, Villaseca. Y me decía, me tiene que poner el diagnóstico, hacer toda la transferencia bien hecha. Y entonces yo lo hacía así como una tarea y después él me mandaba una respuesta larga de lo que se hace, de qué era, qué sé yo. Así fue también, siguió la formación mientras estuve en provincia. Como una terapia como muy buena de enlace, ¿no? Un tratamiento de enlace. Ese enlace, claro. En Puerto Montt, no, en la psiquiatría no había nada de nada, ¿no? ¿Y en qué consistió toda esta relación que tuvo usted con don Ignacio Mateblanco? Con Ignacio Mateblanco, él estaba en la clínica cuando yo supervisaba con Luciana y después cuando trabajé entonces lo conocí en las reuniones clínicas, en eso. Y cuando hablé con él, hablé en la casa, ¿no? O sea, lo conocía indirectamente, más socialmente. Pero sí me acuerdo de, antes que se fuera, las reuniones que había, yo iba a las reuniones de la clínica, porque ella una vez al año venía para visitar a su madre, familia acá. Y ahí teníamos alguna reunión, por lo menos. Cuando se fueron a Italia, ¿no? A Italia, a Roma. Y entonces ahí presentábamos un caso y en ese tiempo en la Pecheta era muy nuevo. Yo era la que había empezado ya más adelante a tratar pacientes o incluso tenía un paciente más grave, chiquito que era psicótico. Y la Luciana lo supervisaba cuando venía. Y la Luciana parece que a usted le enseñó mucho sobre Klein. Ah, claro, claro. Yo después, bueno, estudié más realmente a Ana Freud y todo, y le encuentro que tiene cosas valiosas, pero también la teoría de Freud fue Luciana, pero fue después que la supervisora que tuvimos fue la doctora Guzmán, Erika Guzmán. Ella por viajes estuvo viviendo en Inglaterra y hizo una supervisión con Mrs. Pick, aparte de que creo que hizo análisis y supervisión con otras personas. Ella, porque vivió tiempo con su marido que también tenía una beca o algo en Inglaterra. Y cuando cuando yo ya bueno, me empecé a formar y la empecé a conocer más, me dijo que yo le fui a pedir si me quería analizar con ella, me parecía. Y me dijo, no, me dijo, yo no la voy a analizar porque la voy a supervisar con niños. Sabes que las personas que les cuento, Luciana, la doctora Guzmán, otras, bueno, los doctores también, pues, tuve como esa acogida que por eso no quería describir mucho la relación con mi mamá, que ella cerró esta puerta conmigo, ¿entiendes? Yo encontré así, yo la quiero supervisar, yo le voy a enseñar, usted podría ser analista, usted puede. Decía, no lo haga, ¿no entienden? No sé, encontré por otro lado esta apertura, así en distinto. Luciana, la doctora Guzmán, y ella supervisaba con ella, y después entonces se juntó en el grupo Liliana y Carmen, que son menores que yo, y tuvimos muchos años ese grupo de las tres. Ahí ya estábamos en el instituto, que nos gustaban niños. Y nos fuimos muy amigas las tres. Estudiábamos juntas. La época del hospital con máquinas, cuando yo volví del sur, volví al hospital. Y ahí empecé a hacer las cosas para entrar al instituto. Fue antes el Calvo, y el 73 el Calvo se cerró. Lo cerraron. Porque Guillermo Altamirano era hermano del Altamirano político, simplemente por eso, sí, simplemente digo, no sé, lo cerraron, nos dejaron, se tuvo que exiliar, en general había gente de izquierda. A mí no me echaron, pero cerraron el hospital de niños. Teníamos en el Cerrito Navidad un hospital
que ya estábamos trabajando con hospitalizados. Había 5 camas de niños y 5 niñitas, 10 camas. Estábamos organizándonos ahí, ya nos habíamos salido de la oficina del Calvo, donde también teníamos trabajo con los pediatras. Entonces estábamos divididos en las dos partes, pero todo lo central fue allá, la formación. También habíamos hecho una primera consulta, una atención primaria en los policlínicos. Teníamos 5 policlínicos, los más, la Ermida, que sí, los más pobres, los más concurridos. Carmen se estaba a cargo de eso. Entonces ahí estábamos en eso, Mónica también. Esto fue previo a la entrada al instituto, pero ya... Claro, tuve algunos años porque, claro, el 65, ahora me voy a ubicar por el nacimiento de mi hijo mayor, claro, ahí. Y esto fue hasta el 70, después yo volví de Puerto Montt como el 67, y de ahí todo ese tiempo estuve en el Calvo, 7, 8 años, hasta que lo cerraron. Claro, y ahí se reunieron... Y ahí empecé a ir al instituto. Varias personas, bueno, Carmen, Mónica, la Gloria. Ellas volvían de becas, porque había becas para, o no, de la cosa primaria que había, no sé. Entonces podían acceder a una beca secundaria, que ellas dirigieron psiquiatría. Yo a la Mónica la conocí, claro, claro. Pero en ese momento estaban como previo a eso. Sí. Ya estaban en... Fue previo a eso, y ya teníamos organizado, hacíamos el curso de psiquiatría de niños para los alumnos de la Chile, del Salvador, ¿no? Y empezamos a tener hartos alumnos que elegían ese curso, nos iba bien, ¿no? El servicio trabajábamos también con los pediatras en algunas especialidades. Estaba Guillermo Altamirano a cargo. De cargo de todo esto, que iban, desde la Católica iban en práctica los psicólogos. Así en práctica llegó Coloma, Jaime Coloma, la Josefina González, varios, ¿no? Pero también es cierto que yo entré no tan definida por alguna razón con la medicina, sino entonces me fue interesante los cursos teóricos, o sea, los iniciales, y luego con la clínica también. Pero no, por ejemplo, nunca tuve tan así centrada con la cirugía, ¿no? Como algunas cosas, y algunas personas son tan expertas y brillantes y todo. Entonces siempre andaba buscando un poco un espacio dentro de eso, que lo encontré gracias a que nos hicieron este curso más completo, más prolongado, y yo empecé a sentirme cómoda en eso, ¿no? Pero sí, una búsqueda, y siempre me importaban las personas y lo que les pasaba, no, y siempre... La curiosidad la fueron llevando por en todo, camino, sí. Y dentro del camino y del campo de lo psicoanalítico, a los niños, a los bebés, a los recién nacidos, digamos, como yendo, pensaba yo como hacia, no sé si decir un extremo. Nos ha hablado bastante de casos de psicosis, ¿no? Sí, también. O sea, me doy cuenta que... Sí, me ha interesado eso. Me ha interesado. Cuando leí algunos de los textos que ha escrito, me llamaba la atención que se preocupaba bastante, en algunos de ellos, no sé si por casualidad o qué, los que leí, sobre las manifestaciones agresivas o violentas, o como se llaman en sí, los también, niños, claro. O sea, como las cosas más difíciles. Lo más difícil o lo más desconocido en ese sentido, sí. Lo más que sería que despierta interés y curiosidad. Sí. Por eso también he encontrado tan interesante a un autor como Bion, ¿no? Que él en eso tiene esa como honestidad, o tiene una forma de tomar las cosas. Porque me quedó esta idea de profundizar, ¿qué es eso? ¿No? Que tenía esa especie que me venía la idea de que, y nunca lo he dicho mucho, ya, tal vez con la Luciana, tú compartes con algunas personas, con Mónica también es así, tenemos, tal vez ella nos les dijo una comunicación, una vez descubrimos que cuando estaba ocupado el teléfono es que nos llamábamos al mismo tiempo.
¿Tiene alguna No, anécdota no, clínica? nos llegó muy bien todas las teorías kleinianas. Bueno, las cosas eran medias complicadas de repente, pero me hacía mucho sentido. Eso sí, me hacía mucho sentido. Yo creo que ella también era así de repente y, y la doctora Guzmán también, ¿no? Y la Liliana también. Entonces, nos reíamos un poco de eso, así era como, y la relación con los niños, ¿no? O sea, Una palabra, no iba a ser tan raro. claro, y como te digo, yo ahora, el año pasado, en fin, bueno, no sé, y empecé a pensar más en eso, estoy bastante retirada, y he conversado, bueno, con un analista que también es afuera, y me ha mandado muchos trabajos de intuición, porque conversando, ¿qué es esto? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué es? ¿No? Y sí, estoy en ese tema ahora, ya de vieja, lo tomé. Pero en el trabajo luego se normalizó mucho, era algo o esperable, o ya no me sentía rara, era como parte de la herramienta de trabajo, ¿no? Legítima herramienta de trabajo. Sí, sí, como que te hacía acercarte con niños y lo tomé así, ¿no? Trabajar y con niños graves, con niños psicóticos. Fui viendo, al trabajar con niños, mucha consulta de niños escolares, pre-kinder, escolares, ese era más o menos mi espacio, y que me interesaba, y cada vez me fui interesando también por lo que pasaba más temprano, que en un tiempo era totalmente desconocido. Cuando yo llegué al Calvo decían, una mamá que quiere que su hijo sea adoptado, que lo entregue cuanto antes, porque ahí va a tomar contacto con la mamá nueva y todo lo otro ya no existe, más o menos. Y vimos que era tan equivocado y lo podíamos decir, ¿no? Hasta que te vas dando cuenta que no es así y que la relación de la madre con el bebé recién nacido, incluso en el útero, es muy grande, es muy profunda y muy marcadora. Y eso fue, yo creo que una vez escribí algo, así un artículo chico, no sé, en una revista de acá, que era sobre las neurosis en los niños, bien simple así. Pero me acuerdo que puse al final, era la primera vez que decía, pero creo que la prevención está en el primer año de vida. Y empecé con eso, ¿no? Ahora que tú me preguntas, me acuerdo de eso, me acuerdo que ahí fue algo que puse, Eso a ¿no? esa altura era una intuición. Claro, en cierta manera. Que no era lo que está, no era Más lo o que menos, estaba establecido. no, a toda la gente le parecía raro y más bien en bebés no se hace análisis, no se hace nada, ¿no? En este grupo de de la Liliana y la Carmen. Y la Liliana era muy estudiosa y muy creativa. Y empezamos a hacer como un estudio de los objetos internos. Y los objetos internos, y empezamos a ver que empezaba muy temprano, ¿no? Y ahí también vino este aporte que hizo ella, porque fue una idea original de ella del objeto autista, ¿no? Pero hicimos un grupo en el hospital psiquiátrico, un grupo de los viernes se llama, para ver casos de niños. También eso fue importante. Y supervisó, entiendo también. Entonces ahí también entraron había otras analistas que se formaron como analistas, la Gracia García y la Luz María Gómez. Entraron en ese grupo y hacía unas clases de psicoanálisis o de introducción al psicoanálisis a los becados de psiquiatría. Eso también fue, de esa manera me acercaba y trabajábamos en ese hospital. También con un grupo que se interesó, que había otras psiquiatras también de adultos, y tratamos de ver las madres psicóticas, o sea, hicimos un trabajo cuáles psicóticas tenían hijos. Hicimos algunos trabajos en eso, y otro era ir los sábados a acompañar a los niños que quedaban afuera porque no podían entrar a ver la mamá. Y nosotros tenemos esos estudios de trabajo, hacíamos dibujar y podíamos hablar con esos niños y contener. Que llegó la observación de bebé y yo había hecho, la Erika Guzmán lo que nos hizo, tuvimos una experiencia de observación de bebés con ella. Cuando llegó de Inglaterra había hecho con Mrs. Pick. Hicimos las tres, Carmen y Liliana, un año de observación.
Entonces, mucho después, unas psicólogas me fueron a pedir que querían trabajar en las cosas tempranas. Ellas estaban motivadas. Y con ese grupo empezamos, yo le dije, bueno, hagamos una observación. Y entonces hice una observación con un grupo grande, que entraron varias personas, y ahí entró Eduardo Ayar, que es del ICHPAD. Y con él seguí trabajando mucho tiempo después. Y ahí entró también la Eugenia Guzmán, la Eugenia... ¿Valdés? ¿Ah? ¿Valdés? Sí, la Eugenia Valdés, y lo hicieron en ese tiempo, y varias psicólogas. Eso fue una experiencia. Y tuve otra experiencia también, que un grupo de analistas o en formación del hospital psiquiátrico me dijeron si los podía supervisar psicóticos. Y yo les dije, no puedo hacer esa supervisión, no tengo la preparación, no he trabajado eso más con niños. Bueno, pero les dije, yo les propongo una cosa que les puede ayudar. Hagamos una observación de un paciente psicótico. Y me dijeron que bueno. Y llegó un paciente psicótico crónico, que lo sentamos ahí, y estuvimos con él 45 minutos, 50 minutos. No habló nada, no cambió la cara, y en algún momento empezó a formarse una lágrima, y durante todo ese rato corrió la lágrima hasta abajo. Eso fue todo lo que pasó. Nadie habló, y esperamos el tiempo y todo. Y eso nos impactó mucho. Y esa persona, ¿qué es lo que tenía adentro? Un mundo, emociones, qué manera de estar, ¿no? Pero que ubicado así, con personas que estaban atentas, él también estuvo atento. Bueno, y con ellos hicimos 2 observaciones de bebé. O sea, hicimos una observación en que 2 personas tenían niños, de observar, y asistió otro grupo más. Después le puedo decir todos los nombres, pero de hecho hay un trabajo publicado de eso. Bueno, que los bebés tienen mente, que esta mente está incluso en lo prenatal, ¿no? Y hay autores que han escrito sobre eso, y a familiarizarme más entonces con la literatura de eso. Y nosotros hicimos un proyecto, ese grupo, que lo presentamos en 4 hospitales, incluso la clínica alemana, otro hospital de Carabineros, otros 5, y nos decían que no. En algunas nos dijeron si estábamos un poco locas o qué sea, pero en otras discretamente nos decían que no interesaba ese programa. Y resultó que en ese momento una persona del San José, del Hospital San José, le pidió a Soledad Díaz, porque era compañera, que necesitaban tanta ayuda psicológica. Hubo esa posibilidad. Y vinimos, hicimos unas intervenciones, pero después se apagaron. Y ahí fue que en ese momento yo dije, voy a hacer una observación de un bebé prematuro. Y me dieron permiso, y yo empecé a ir en las tardes, que era muy tranquilo, y observé, pude observar como 8 meses, y ahí donde yo tengo una observación que escribía, casi va lloviendo, voy por la avenida La Paz, no sé para qué voy allá, qué estoy haciendo, por qué hago esto. Y entonces mi marido después me decía, ¿tú llegas tan feliz cuando vas al hospital? Llegas feliz, me decía. Tenía esas 2 cosas, ¿entiendes? Claro, pero era una vez a la semana, ¿no? Pero igual a veces se te hace muy, muy pesado partir para allá. Y en las tardes a veces me preguntaban cosas, las enfermeras, hice un contacto con la gente. Es difícil, ¿no? Y cuesta porque hay unos turnos un poco rígidos y todo, pero también entonces hay personas interesadas. Me acuerdo que eso, que era en las tardes, estaba todo más tranquilo. Una vez me dijeron, por favor, doctora, vaya a ver un niño. A veces me decían que pasara a ver un niño. Pero este era un niño, se veía precioso, lindo, y estaba inconsciente. Y no sabían por qué estaba inconsciente. Los padres eran unos adolescentes que no lo venían a ver, estaban asustados, una historia así. Pero lo que le quería contar es que ellos me dijeron, ¿usted es psicoanalista?
haga algo, porque una vez vino una psicoanalista francesa y un niño que estaba inconsciente se puso consciente, se mejoró. Como, yo pensé que me veían como un milagro, bueno, por supuesto no lo hice. Después sé quién fue ella, una analista francesa que trabaja, bueno, que fue al Carbón, fue al San José. Ese fue mi hospital desde entonces, ha sido el San José. No, sí, observaciones intrauterinas yo no he hecho, no avancé, no avancé, claro, no avancé hasta eso, y he visto las que a veces me han invitado de nietos, sí, pero no he visto, y no he trabajado, pero seguimos en este trabajo y también estudiando lo neonatal, y pudimos más o menos consolidar un equipo en esa neonatología. El estar trabajando en esto, ¿no? Y con personas que se interesan, que también aprenden a observar, porque se aprende, ¿no? Sí. Según las indicaciones de Mrs. Peake, según también Freud, ¿no? Que dice observar hasta que te venga la idea, ¿no? Sí. Hasta que te des cuenta. Lo han dicho desde, o él también como cuando estuvo en París, ¿no? Con Charcot, observar. Pero observar desconectándote, que eso es lo que se hace en la observación, si eres médico, de la formación médica, de los principios médicos, de lo que es posible, ¿no? Entonces te conectas más con la parte intuitiva y que hay una comunicación de inconsciente a inconsciente. Eso, claro que se va aprendiendo, tienes que tener el interés o la disposición, pero últimamente, en los últimos años, hemos hecho con Susana, que trabajamos una pasantía a los becados de psiquiatría infantil de la USACH. Y primero era un mes, nosotros no era nada, entonces hacemos 2 meses, por lo menos, que están allá y hacen observación de bebés. Y nos ha sido muy impresionante como en ellos se abre esto que tú dices. Entras, tienen una preparación teórica, y yo hacía eso también, pero hacía toda la observación, la discusión con ellos en la observación. Y ahí se ve cómo fueron aprendiendo, por eso me acordé cuando tú me preguntabas, ¿no? Como al principio estaban asustados, estaban choqueados, no sabían, y luego cómo fueron escribiendo, ¿no? Hasta ahora que yo renuncié a todo el hospital ya hace un par de años. En Sudamérica ya hay varios, en Argentina y Brasil, en Colombia, que con ahí está, las personas que también como que juntas, yo conocí a la Hilda Botero de Colombia, ella es bien precursora. Había un pueblo donde no había incubadora y ella, por ejemplo, y todo eso de que el bebé lo tengan al pecho, ¿no? Bueno, y también es precursora en la observación de bebé, y yo la conocí. He ido como a 2 congresos nomás, pero de estos, pero ahí había como juntarse como las personas que enseñan observación en la clínica Tavistock para hicimos unos cursos, hicimos unas reuniones. Y ahí yo la conocí. Y entonces dijimos, formemos esto en Latinoamérica, ¿no? Y se formó la asociación, sí. Entonces en Latinoamérica, en Brasil hay mucho, en Perú bien poquito, pero en Colombia es bien importante y tienen buenos programas para tener psicólogos en los hospitales, en la NEO. Así que aquí muchos hospitales no están de acuerdo. Pero sí se ha avanzado harto, ya hay interés, ahora hay más curiosidad. ¿Qué otras psicoanalistas que han desarrollado una línea de pensamiento propio, que han escrito, han sido fuente como de inspiración, han sido motivo de estudio a lo largo de su carrera? Hemos nombrado varios ya, ¿no? Sí. Pero sabemos, por ejemplo, que con Jean Magaña tuvieron una relación personal. Ella fue muy importante también, eso no lo pusimos en el tiempo que pudo venir, y fue una conexión de Josefina. Sí. Y nos hicimos muy amigas, y con ella sí la he encontrado en
congresos, sí, y de observación de bebé, y le gusta mucho venir para acá, pero ha estado un poco enferma, en fin. Ella es muy, sí, una profesora y una persona muy, muy interesante para... Ella es una, en los tiempos que no, bueno, yo iba a decir así, cuando en la Piché, luego de la Erika y todo, a nosotros nos dieron facilidades y fue eh, una analista que es chilena que está en Londres, ¿no? Que ahora también murió, pero que ella también, la Ruth. Entonces, por ejemplo, si había una semana, nos dieron todos los días en la mañana para las 3 niñas, como decir, nos daban a las 3 supervisión, todos los 5 días. Tuvimos facilidades así con la Paulina Kember. Entonces fueron relaciones amigas supervisoras, ¿no? La Ruth era bien así exigente, pero súper precisa, así, ¿no? Y tuvimos se nos abrió esa posibilidad en la Peché, aparte de que nosotras tuvimos con Virginia Ungar 2 años que venía a supervisarnos y a tener cosas teóricas también. Con yo hice una segunda observación de bebé mía sola. Y tenía un grupo que lo discutíamos, pero la Virginia cuando venía veíamos la observación con Virginia Ungar. Yo creo que eran rigurosas, ¿no? Así como que te dicen, no, eso no es eso, es esto otro, así. Pero bastante claras, aprendí todo más la técnica kleiniana con niños, y luego también lo de la técnica o las cosas de la observación de bebé, ¿no? Y de qué se trata, y que como personas como muy finas para detectar también cuando había algo que no estaba bien, en fin, ¿no? Y después fuimos reconocidas como psicoanalistas de niños por la IPA. O sea, nuestra formación ya es válida y ahora ha costado tener más interesados en la formación con niños. Yo ahora estaba pensando, esto no podemos no ponerlo, pero lo que estaba pensando ahora con eso, dije, voy a hacer cursos optativos de estos temas. Para cualquier analista o analista en formación o para dar a conocerlo, ¿no? Dentro de nosotros, dentro de la institución. Sí, yo me analicé con el doctor Whiting. Me gustó mucho su experiencia. Yo pienso que a lo mejor me debiera haber analizado con una mujer, pero después me analicé con Wanda, posteriormente. Y yo soy, siendo ya más grande y todo, yo soy de la opinión de que uno se haga reanálisis. Y puede ser que el primer análisis es largo, pero si es tan largo es como, no sé, que no necesariamente sea tan largo y que sea suficiente, pero que luego haya reanálisis, porque lo que te pasa a los 20 no es lo mismo 40, 60, qué sé yo, ¿no? Y esa han sido mis analistas. Y yo pienso eso en que es útil el reanálisis, porque no necesariamente pasan tragedias o cosas, pero pasan cosas que son importantes en la vida de las personas, aunque no sean terribles, así. Y se es distinto, y yo creo que ayuda a mantener el instrumento de interpretación, como lo que tú describías, ¿no? De captar, de pensar, ¿no? Y pensar que uno, tal vez el análisis nunca se termina, porque siempre tiene que haber introspección, tiene que haber como reflejar, y a veces sí he tenido esa buena experiencia con pequeños grupos que podemos estudiar o a veces supervisar en ese sentido, ¿no? Un caso, una situación. Es importante compartirlo, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que entré ahí, nunca me he salido y nunca he pensado salirme ni se me pasa por la cabeza, o sea, forma parte de mí, sí. Y siempre he tratado de ver cómo ayudar más o congeniar o hacer algo, ¿no? En ese sentido de que funcione. Un tiempo tuve cargos en el directorio
no lo más importante, pero sí participé ahí también. Y siempre buscando así, ¿no? O la unidad, o siempre que igual había cosas que de repente puedes pensarlas distintas, ¿no? Y yo tenía relaciones personales con muchas de las gente que se fueron. Así que algunas hemos continuado, o si me hacen una invitación a una reunión, APSAN siempre he ido, ¿no? Y, y también por trabajar con una persona por mucho tiempo, con Eduardo Yar, hemos trabajado juntos lo de los niños. Y yo ahora ya lo estoy como dejando, pero creamos también los acompañantes de bebé, que son personas, primero eran psicólogas, que se les daba una formación para que fueran a estar con el bebé que estaban sin mamá. Y se les da una formación y luego hay un grupo como de la observación en que se habla lo que pasó para poder asesorarla, ¿no? Pero después hemos tomado personas que no son psicólogas, que no se han formado y que nos ha ido bien también. Hemos hecho ese trabajo harto tiempo. Entonces, eh, también si me invitan a esa reunión, hay un trabajo que hemos hecho juntos, yo también voy. Y también mucho tiempo fuimos cuando se retiró recién Jaime Coloma, porque ahí el doctor Brudny hizo cursos después, muy buenos. El doctor Brudny fue una persona muy importante, un analista argentino que nos revivió Freud. Bueno, y yo he estado, es que no soy una persona así tan partidista ni tan así, y trato como de tolerar, no sé, o de conciliar, ¿no? Un tiempo estuve en cargos más directivos o de más docencia, pero yo ahora me he ido retirando. Pero como ustedes ven cuando les conté que estaba haciendo ya un proyecto para ver si... de forma de eso. Como algo que pudiera usarse, servir, en fin, ¿no? Mira, no sé, a lo mejor eso que decía antes, ¿no? De la importancia de observar y de... Yo creo que el estudio psicoanálisis llega por una cosa así muy personal, ¿no? Entonces los consejos según en qué momento te los den, no sabría decir algo muy universal, pero como entender bien de qué se trata esto, ¿no? Y de qué no se trata, ¿no? Y de qué cosas tienes que renunciar o qué cosas tienes que elaborar para no hacerlas, ¿no? Como todas las reglas de abstinencia, en fin, que hay. También ahora estaba colaborando en el comité de ética, nos interesa darle más fuerza, tener... No, yo sé que tú me pediste como consejos para los que se van a formar, pero estar un poco tratando de alguna manera de pensar o con la experiencia para tratar de mejorar, mejorar las cosas, puede que, pero no así como hay que cambiar todo y hacer otra, sino que a ver, ¿no? Veamos qué se cambia, cómo se hace. Creo que también eso, yo creo que el consejo sería que tienen que tener paciencia, hay que renunciar a algunas cosas y que es muy sano también tener la vida en que no eres el psicoanalista, ¿no? Tu vida privada, de familia, con hijos, etcétera, o con tu vida, o a lo mejor tener la música, tener otro interés también de ese tipo. Primero las renuncias que uno tiene que hacer como doctora. ¿Puedo hablar esto? ¿Sí? Me acuerdo que cuando estaba haciendo esa práctica tenía un hijo que tenía como 6 meses en ese momento. Bueno, y yo tenía un paciente que le hice un coma insulínico, ese era un tratamiento en el hospital. Y yo estaba dándole instrucciones al auxiliar para que le quitara acá, le pusiera allá, ya habíamos hecho estaba un rato largo con ella. Llegó mi jefe y me dijo, ¿se va a ir? ¿No? Me dijo, usted no se puede ir. No, es que yo me voy a las 12 porque tengo una guagua, que tengo no sé qué. No sé yo lo que tiene usted, me dijo, pero usted no hizo un coma insulínico, usted lo tiene que terminar. Usted no se va de aquí. Y me dio unas razones y yo lo entendí.
Y entonces sí tienes esas renuncias. Yo me acuerdo que después iba a la casa y escuchaba a mi guagua llorar en mi cabeza. Parece que no lloró porque le dieron algo. Bueno, pero es un tipo de cosas así. Y alguien que te pueda decir, ese doctor me enseñó mucho eso. Ese tipo de cosas que si tú eres médico hay cosas que no puedes hacer. No puedes nomás. Y después como analista también, sí. Obviamente, ahí están las abstinencias, las cosas, en fin, creo que el respeto en general a la gente, no sé, yo diría que sí, como que a todos nos duele si hay una persona que y como que no cumple las cosas y todo, no hay que ser perfecto, pero si tienes un compromiso, lo tienes, con las buenas y con las difíciles también, ¿no? La abstinencia y las neutralidades se han ido volviendo a pensar en el psicoanálisis contemporáneo también, no son las mismas de hace 20, 40, claro, 60 años. Hay una evolución, pero tal vez hay un principio de fondo, hay ciertos principios que uno no debiera traspasar. O si traspase, dejar que te digan o darte cuenta o hacer algo, ¿no? Porque tampoco somos perfectos, pero creo que eso es como una obligación, pero como algo, una obligación que, bueno, que tiene que ver con lo ético, ¿no? Con la corrección, con el respeto. Sí. Bueno, creo que tengo amigas en eso. Tengo mi marido actualmente que es muy contenedor. Ha sido una gran ayuda, sí. Es difícil decir, en verdad pienso que es algo que puede continuar, ¿no? Ahora, iba a decir también algo que me preocupa ahora es la inteligencia artificial, reconociendo todos los progresos que ella ayuda que puede dar, pero eso que cuando llega cerca al límite, así, ¿no? De ver robots que ya están casi personas, hay algo ahí que me choca, que me molesta, ¿sí? ¿No? Su intuición. Claro, no tienen la fantasía inconsciente, ¿qué tienen adentro? No se puede crear eso, ¿no? Eso que tenemos en nuestra mente, que no sé cómo alguien lo creó o se creó, pero es como irreemplazable, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que tengo ahora, sí, tampoco soy fanática, así nada, pero ahora llegó una invitación a una charla que van a dar un grupo en la Universidad Católica, porque me interesa eso, ¿no? Justo qué va pasando con eso sin haberme metido más a la... cómo vamos perdiendo la humanidad, el ser humano, ¿no? Mira, ha sido muy interesante la entrevista porque me han ayudado a ir trayendo cosas, cambiar temas, en fin, así que yo creo que no en este momento ni tengo alguna frase especial, sino tal vez decir que ojalá, ¿no?, estas entrevistas interesen o sirvan de alguna manera también a la gente que viene.